¿Qué habría pasado si Khabib nunca se retiraba? ¿Si Conor lo hubiera derrotado? ¿O si Tony Ferguson finalmente conseguía la pelea que el mundo de las MMA esperaba? La historia de la UFC está llena de momentos que cambiaron el deporte para siempre. Pero hoy vamos a viajar a las líneas temporales alternativas y descubrir cómo una sola decisión, un golpe o una pelea que nunca ocurrió pudieron haber cambiado para siempre el destino de las artes marciales mixtas. Porque tal vez el mayor ¿qué hubiera pasado si, de toda la carrera de Khabib, no estaba en las 155 libras, sino en una categoría más arriba? Khabib acababa de derrotar a Justin Gaethje de una manera muy dominante. Lo somete en el segundo asalto, conserva el cinturón y anuncia su retiro con un récord perfecto de 29-0. Pero hay algo que muchos olvidan. Khabib solo tenía 32 años. No estaba acabado, no estaba disminuyendo físicamente. De hecho, aún se creía que le quedaba un par de años en la élite. Su lucha seguía siendo prácticamente imparable. Su cardio continuaba siendo una puta pesadilla y su confianza estaba en el punto más alto de toda su carrera. Si nunca se hubiera retirado, el siguiente nombre en la lista habría sido casi inevitable: Charles Oliveira. En ese momento Oliveira se estaba convirtiendo en una máquina de finalizar rivales. Su jiu-jitsu era considerado de élite y su striking había evolucionado enormemente. Muchos creíamos que Charles habría sido el rival más peligroso para Khabib en el peso ligero, pero los estilos cuentan otra historia. Khabib jamás tuvo miedo de entrar en el terreno de los especialistas en sumisiones. Su presión, el control contra la reja y el desgaste físico que imponía eran tan extremos que convertía a peleadores de clase mundial en versiones irreconocibles de sí mismos. Tengo miedo, no voy a tener confianza, tengo miedo. Y Charles, aunque brillante ofensivamente, históricamente ha sufrido contra rivales físicamente dominantes y que le niegan el espacio para trabajar. ¿Podría Charles haber atrapado a Khabib en una sumisión? Claro que sí, el peligro obviamente que existía. Pero sobre 5 asaltos se seguía puntuando una victoria del daguestaní, y eso hubiera puesto su récord en un 30-0. Pero entonces aparece un problema inesperado: Islam Makhachev. En realidad, esta pelea probablemente jamás habría sucedido. Islam no era simplemente un compañero de entrenamiento, era prácticamente su hermano. Ambos fueron formados bajo la misma filosofía de combate y compartieron años de preparación juntos. De hecho, gran parte del retiro de Khabib estuvo dedicado precisamente a convertir a Islam en campeón. Por eso, si Khabib seguía siendo el rey de las 155 libras, es posible que Islam hubiera esperado su oportunidad o incluso hubiera cambiado de división. Sin embargo, imaginemos por un momento que se enfrentaban estas dos personas. Sería una auténtica partida de ajedrez en forma de pelea. Dos maestros del sambo, dos especialistas en presión, dos hombres que conocen prácticamente cada reacción y cada movimiento del otro. Islam probablemente tendría ventaja en el striking técnico y tal vez en las patadas, pero Khabib siempre poseyó algo muy difícil de medir: la capacidad de romper psicológicamente a sus rivales en el suelo. Incluso los peleadores de élite terminaban agotados, frustrados y completamente dominados. Sería la pelea más difícil de su carrera, pero todavía existe un argumento muy fuerte: pensar que Khabib podría salir victorioso y llegar al 31-0. Y entonces llegamos al enfrentamiento que hace unos años parecía imposible: Ilia Topuria. El español georgiano se ha convertido en una de las mayores estrellas de la UFC. Tiene manos extremadamente rápidas, poder de knockout devastador y además posee un nivel de lucha y jiu-jitsu mucho más alto de lo que muchos creen. Por primera vez, Khabib tendría adelante un peleador que no le tema el grappling y que puede apagarte las luces con un solo golpe. Y aquí la pregunta se vuelve realmente complicada: ¿Ilia podría mantener la pelea de pie durante 5 asaltos? ¿O terminaría sucumbiendo ante la presión física más asfixiante que la UFC ha visto en el peso ligero? Y menos después de la paliza que se comió a manos de Justin. Pero si Khabib lograba superar también a Topuria, ya estaríamos hablando de un récord de 32-0. Y de repente el famoso 35-0 dejaría de parecer una locura. Pero existe otro escenario que podría haber cambiado para siempre la historia de la UFC. Y si Khabib hubiera subido al peso welter, la idea no era descabellada. Durante gran parte de su carrera, Khabib sufrió enormemente para dar las 155 libras. Sus cortes de peso eran brutales. Incluso llegó a ser hospitalizado en una ocasión debido al proceso. Muchos dentro de la UFC pensaban que eventualmente tendría que subir de categoría. Y aquí las posibilidades se vuelven una chimba. En las 170 libras le habrían esperado monstruos físicos como Kamaru Usman, Colby Covington, y por primera vez en su carrera Khabib habría enfrentado a hombres tan grandes como él, e incluso mucho más fuertes. Pero también hay algo interesante: su estilo de lucha tal vez habría funcionado perfectamente en las 170 libras.
La presión contra la reja, el control de posiciones y la resistencia física jugarían tal vez un poco de su lado, asimismo como la capacidad de desgastar mentalmente a los rivales. Todas esas herramientas suelen envejecer extraordinariamente bien al subir de categoría. Y una de las peleas más llamativas de todos los tiempos, Georges St. Pierre contra Khabib Nurmagomedov. ¿Qué pelea nos perdimos, señores? Habría sido uno de los combates deportivamente hablando más chimbas de todos los tiempos. Dos monstruos técnicos en una jaula. No, papá, ¿qué nivel sería? ¿Y habría sido campeón? Es totalmente posible, ya que George tendría que haber vuelto del retiro, y tal vez los años le hubieran pasado factura contra el prime de Khabib. Aunque si se hubieran enfrentado ambos en el prime, sería una pelea muy difícil de predecir. Una pelea contra Kamaru Usman habría sido uno de los enfrentamientos de grappling más increíbles de la historia. Dos luchadores de élite con cardio prácticamente infinito. Muchos creen que Usman tendría ventaja por el tamaño y la potencia física, pero también es cierto que jamás vimos a alguien controlar a sus rivales como lo hacía Khabib, y si lograba conquistar el cinturón de peso welter, la conversación del GOAT cambiaría por completo. Bueno, muchachos, antes de continuar, por favor suscríbanse, ayúdenme a seguir creciendo para crear más contenido así pues. Y seguimos. Ninguna pelea tuvo más consecuencia que esta, perros. ¿Qué habría pasado si en octubre del 2018 Conor McGregor hubiera derrotado a Khabib Nurmagomedov y si el irlandés hubiese sobrevivido al grappling, conectando un golpe perfecto y reteniendo el campeonato de peso ligero? ¿Habría nacido el reinado más grande en la historia de las 155 libras? ¿Habríamos tenido una revancha inmediata? ¿O los excesos de Conor habrían terminado destruyéndolo de todas formas? Porque esta no es una pelea que solo pudo cambiar una división, pudo cambiar por completo la historia moderna de la UFC. Primero hay que entender el contexto. En 2018 McGregor era la mayor superestrella que había visto la UFC, era campeón simultáneo de 2 divisiones, acababa de protagonizar el combate más lucrativo en la historia de los deportes de combate contra Floyd Mayweather Jr. y era una celebridad mundial, pero llevaba casi 2 años sin ganar una pelea de MMA. Mientras tanto Khabib llegaba invicto con un récord de 26-0 y parecía una fuerza imparable. La realidad fue que Khabib dominó y sometió a Conor en el cuarto asalto, pero imaginemos otro escenario. Supongamos que Conor logra mantener la pelea de pie durante la mayor parte del combate. Khabib se desespera intentando derribarlo y en uno de los intercambios el irlandés conecta su famosa izquierda. Khabib cae, Conor gana por nocaut. La arena explota y la historia de la UFC cambia para siempre. ¿Habría existido una revancha inmediata? La respuesta más probable es que sí. La rivalidad entre ambos ya era gigantesca. Antes de entrar al octágono, había una tensión personal, deportiva y mediática que ninguna otra pelea podía igualar. Además, Khabib llegaba invicto. La UFC habría tenido el argumento perfecto. El campeón más dominante de la división acababa de sufrir su primera derrota y la revancha habría sido inevitable. Además, que había sido el evento con más pay-per-views de toda la historia y la UFC no duraría en repetirlo. Sin embargo, aquí aparece otra gran incógnita. ¿Conor la habría aceptado? Históricamente, McGregor siempre ha sido brillante eligiendo sus movimientos de carrera. Si sentía que la revancha presentaba demasiado riesgo, existe la probabilidad de que hubiera defendido el cinturón primero o incluso buscando otras oportunidades más lucrativas, porque en ese momento tenía prácticamente el poder de decidir contra quién iba a pelear. ¿Habría dominado también la división de peso ligero McGregor? Es aquí donde la línea temporal alternativa comienza a romperse. Muchos aficionados creen que si Conor derrotaba a Khabib, habría reinado durante años, pero la realidad es mucho más complicada. Las 155 libras estaban entrando en una auténtica edad de oro. Esperando su oportunidad estaban nombres como Tony Ferguson, Dustin Poirier, Justin Gaethje y poco tiempo después aparecería una nueva generación encabezada por Charles Oliveira. Todos representarían problemas distintos para Conor. El combate que probablemente hubiera ocurrido sería el de Tony Ferguson contra McGregor. Antes de la pelea contra Khabib, Tony Ferguson era considerado por muchos el verdadero rey sin corona de la división. Tenía una presión insoportable, cardio infinito y un estilo completamente impredecible. Para Conor habría sido una pesadilla. 5 asaltos contra un hombre que nunca deja de avanzar y que parece mejorar conforme recibe daño. Probablemente habría sido la pelea más extraña y caótica de su carrera. Entonces, ¿por qué es poco probable que hubiera dominado durante años? Por una razón muy sencilla. Conor McGregor siempre tuvo 2 rivales, los hombres que estaban dentro del octágono y él mismo.
Después de convertirse en la mayor estrella del deporte, comenzaron los negocios multimillonarios, la fama global y las constantes distracciones fuera de las artes marciales mixtas. Incluso en nuestra línea temporal, solo peleó 3 veces en la UFC después de enfrentar a Khabib. Eso nos dice algo importante. Aunque hubiera derrotado al daguestaní, mantener la disciplina necesaria para defender el cinturón repetidamente habría sido extremadamente difícil para él. Quizás habría conseguido 1 o tal vez 2. Incluso habría vencido a alguno de estos contendientes, pero pensar que dominaría la división durante 5 años más probablemente es demasiado optimista. ¿Qué habría pasado si Tony Ferguson y Khabib Nurmagomedov finalmente peleaban? Esta es una de esas grandes peleas que nunca sucedieron en la UFC, y ninguna se acerca a esta. La pelea que fue cancelada una vez, luego 2, luego 3 y luego 4 veces, pero no. 5 veces se canceló esta pelea, 5 intentos, 5 oportunidades perdidas. Billetico, no creo que llore, hombre. No va a llorar, pues. Y una pregunta que todavía divide a los fanáticos de las MMA. ¿El cardio infinito y el caos de Tony habrían sido suficientes para detener al invicto Khabib? ¿O el daguestaní habría dominado al Cucuy, al igual que hizo con todos los demás? Porque hubo un momento en el que esta no era solamente la mejor pelea del peso ligero, era posiblemente la pelea más esperada de toda la UFC. Para entender este escenario hay que regresar a 2017 y principios del 2018. Khabib llegaba con un récord de 25-0 y una reputación que ya comenzaba a parecer sobrenatural. Promediaba más de 5 derribos por peleas, absorbía muy pocos golpes significativos y nadie había encontrado la manera de detener su presión contra la jaula. Nunca había sangrado en el octágono. Una vez te llevaba al suelo era como quedar atrapado en arenas movedizas. Cada movimiento simplemente te hundía más. Pero al otro lado estaba un hombre que parecía hecho para romper todas las reglas. Tony Ferguson llegaba con una racha de 12 victorias, promediaba más de 5 golpes significativos por minuto, tenía uno de los mejores cardios de la división y un estilo tan extraño que incluso los peleadores de élite tenían problemas para prepararse para él. Lanzaba golpes desde ángulos imposibles, utilizaba codazos giratorios, cambiaba de guardia y parecía sentirse cómodo en el caos. Y precisamente por eso esta pelea era tan fascinante, porque por primera vez Khabib se enfrentaría a alguien que no necesitaba que la pelea fuera ordenada para ganar. De hecho, mientras la mayoría de rivales entraban en pánico cuando eran derribados, Tony muchas veces parecía más peligroso desde el suelo. Ahora imaginemos que la pelea finalmente ocurre. Suena la campana y como siempre Khabib comienza avanzando hacia adelante, presiona, corta la distancia y lleva a Tony hacia la reja. El estadounidense intenta lanzar combinaciones largas y algunos codazos en el retroceso, pero eventualmente el daguestaní consigue el primer derribo. Hasta aquí todo parece una pelea normal de Khabib, pero entonces aparecen las diferencias. Tony no se queda quieto, empieza a atacar desde abajo, intentaría controlar las muñecas, lanzar codazos cortos, amenazar con sumisiones y obliga a Khabib a mantenerse constantemente alerta. Incluso cuando está en una posición desfavorable sigue creando peligro, y probablemente esta habría sido la primera gran novedad de la pelea. Khabib seguramente habría conseguido derribos, pero también habría recibido mucho más castigo del que acostumbraba a recibir en el suelo. Conforme avanzaran los asaltos, el ritmo empezaría a subir, y de aquí es donde muchos creen que Tony tenía su mejor oportunidad de ganar, porque Tony era famoso por algo que muy pocos peleadores poseen. Parecía mejorar conforme se cansaba. Cuanto más larga era la pelea, más precisión imponía, más golpes lanzaba y más incómodo se volvía. Su cardio era una auténtica locura. Sin embargo, también existe un error muy común cuando se analiza esta pelea. Muchos hablan del cardio de Tony, pero olvidan que Khabib también tenía un tanque de gasolina prácticamente inagotable. Gran parte de su dominio venía precisamente de obligar a sus rivales a cargar su peso durante minutos enteros. Incluso peleadores físicamente enormes terminaban exhaustos intentando levantarse. Por eso, la verdadera batalla no habría sido quién tendría mejor cardio, era quién lograba imponer su desgaste sobre el otro primero. Y probablemente al tercer asalto habríamos entrado en territorio desconocido, porque Tony era un peleador extremadamente difícil de quebrar mentalmente. Conor terminó agotado, Dustin Poirier se frustró y Justin Gaethje dejó de moverse con la misma confianza muy rápido. Pero Tony Ferguson era diferente, recibía castigo y seguía avanzando, era derribado y seguía atacando, le abrían la cara y seguía sonriendo. Era posiblemente uno de los hombres más incómodos de la historia de la UFC. Y por eso existe un argumento legítimo para pensar que habríamos visto al rival más competitivo de toda la carrera de Nurmagomedov. ¿Pero podría ganar? Absolutamente sí. Su creatividad ofensiva, su volumen de golpes y el peligro constante de sus sumisiones le dan oportunidades reales. Incluso existía la posibilidad de que un codazo desde abajo abriera un corte importante o que atrapara el cuello de Khabib durante alguna transición.
pero también debemos analizar las estadísticas y los estilos de manera fría. Tony históricamente recibía demasiados golpes, podía ser derribado y muchas veces dependía del caos para encontrar sus mejores momentos. Y el problema es que nadie en la historia del peso ligero ha sido más disciplinado que Khabib. Nunca se desesperaba, nunca se salía del plan, nunca dejaba espacios innecesarios. Y eso hace pensar que aunque Tony probablemente habría tenido momentos de éxito y quizás incluso habría ganado uno de los asaltos, el daguestaní habría terminado imponiendo su presión poco a poco. Quizás no habría sido una paliza como contra McGregor, ni una sumisión rápida como contra Justin Gaethje, pero probablemente habría sido la pelea más complicada, más extraña y competitiva de Khabib. Pero si hubiera que apostar por el resultado más probable, seguiría siendo Khabib, por decisión unánime o incluso un TKO tardío, debido al desgaste acumulado. Y eso es precisamente lo que hace que esta pelea sea tan legendaria, porque a diferencia de todos los demás rivales de Khabib, Tony era el único que realmente parecía capaz de convertir el combate en algo impredecible. El mayor misterio en la historia del peso ligero es que jamás sabremos si el Cucuy era el hombre destinado a detener al águila, o simplemente la víctima más peligrosa, que nunca llegó a compartir el octágono con Nurmagomedov. Bueno parceros, si el video les gustó, no olviden comentarlo, suscribirse, darle me gusta. Comentámelo, conversámelo, comunicámelo, dialogámelo, manifestámelo, charlámelo, aclarámelo, decímelo, hacémelo saber, todo bien, todo bello, todo bacano, todo titino, todo elegante, si se para la que sea, no lo que te llama, yo que no te quiero, no que me pierde, no que diga lo que diga. Y nos vemos en el próximo capítulo.